A la vez pasada estábamos viendo, ¿se acuerdan el versículo en el que quedamos? El jueves pasado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Me escucharon, no, hermanos? Sí, yo estoy No me pensando, estoy acuerdo. intentando recordar. Ah, ya, vale. Hagamos memoria. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo Hasta el 30 me parece, ¿o no? hasta el 30? Muy bien, ¿no es cierto? Los versículos que vimos fueron del 29 al 30, ¿ya? Cosas que podríamos decir de los versículos que estuvimos viendo la semana pasada, ¿se acuerdan? Puntos importantes del 29 y del 30. Me recuerdo que hablamos de lo que hablábamos, de lo que hablamos, que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea que Ya, teníamos que pensar en los otros también al momento de hablar y no ofender con lo que hablemos. ya, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Versículos 29, 30. Si no mal recuerdo, habíamos visto que el hecho que dijera ninguna palabra corrompida salga, quería decir que estaba dentro nuestro las palabras corrompidas Ya, y que teníamos como el poder de decidir que no salieran porque finalmente lo que tenía que salir era algo que edificara al resto. ya, perfecto. ¿Se acuerdan los versículos que estuvimos viendo ahí o no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no ahí? Efesios capítulo 4 29, que hablaba acerca de la boca, de la lengua. Mm. Uy, ¿dónde estaba eso? Nos acordamos, ¿no? Lo que decía en el libro de Santiago, ¿sí? Ya, Santiago, ¿no es cierto? Santiago capítulo 3. ¿Se acuerdan que hablaba de las dos fuentes? Una que daba agua amarga y otro que daba agua dulce, ya haciendo también referencia a lo que hablábamos. Ya, así que es súper importante eso. ¿Qué más podemos ver ahí? Versículos 29 y 30. ¿Se acuerdan qué más vimos? ¿Se acuerdan qué más vimos ahí? Ah, vimos el día de la redención. Ya. ¿Qué vimos sobre el día de la redención? Si acaso era que se refería a un día de 24 horas o a un día como un hecho en el futuro. Ya. ¿Y en qué texto lo enlazamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Parece que no nos acordamos mucho, ¿o sí? Acerca de el día de la redención.
¿Se acuerdan o no? Si mal no recuerdo, habíamos visto si se refería a, o sea, a qué se refería con redención y cuál sería ese día y algo de lo que implicaba esa redención. Empezamos a ver Ya. versículos de lo que implicaría esa redención, qué significaría. ¿Ya qué versículo vimos, te acuerdas? Recuerdo unos del Antiguo Testamento y habíamos hablado también que podía tener, si mal no recuerdo, que podría tener que ver con la redención del cuerpo, con el ser hechos santos tal como Él es, a semejanza de Él en su totalidad, donde ya no habría más pecado en nosotros. Ya. Del Antiguo Testamento, no me acuerdo, pero sí me acuerdo el que mencionaste del Nuevo Testamento, que vimos Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Les voy a poner acá Romanos capítulo 8, donde hablaba de el día de la redención o de la redención, ¿ya? Eso de que, ¿se acuerdan lo que decía? De que la tierra gemía una, la creación gime a una. En Romanos 8, acá. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que vimos de Romanos 8? Va, me estoy yendo hacia abajo. ¿Se acuerdan que de aquí sacábamos todo lo que estábamos viendo acerca del día de la redención? Cuando uno lee el pasaje completo, que tiene mucha relación con vivir en el Espíritu, ya de esta íntima relación que tenemos con el Espíritu Santo de Dios, vemos entonces que la redención o el día de la redención, como bien decía Ismael, tiene mucho que ver y está ligado obviamente a la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque en aquel día la Escritura nos enseña que este cuerpo, ya el cuerpo de pecado, vamos a ser librados de él, ya vamos a ser liberados de este cuerpo y es una liberación no como la que sucede cuando alguien muere, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando alguien muere, el cuerpo se degrada, tú te vas con el Señor, ya si eres creyente, si eres inconverso, sabemos que te vas a la condenación eterna. En cambio, si eres creyente, la Escritura nos dice que nosotros esperamos la redención del cuerpo, la liberación del cuerpo pecaminoso carnal, ¿ya? Y ese día de la redención entonces estaría apuntando al hecho de ser liberados, ¿ya? ¿Y cómo somos liberados? A través de la redención del cuerpo, a través de ser hechos semejantes a la imagen del Hijo, ¿ya? Y eso, como decíamos, es totalmente distinto a lo que habíamos visto antes referente a, a la muerte, ¿ya? No es lo mismo la muerte como tal que este día de la redención. ¿Por qué? Porque es un evento, no es un día de 24 horas, sino un evento por el cual entonces nosotros también vamos a ser liberados, como les había dicho, comentado también, de nuestro cuerpo pecaminoso carnal y seríamos entonces semejantes a la gloria de Él, ¿ya? Y por eso es que también la Escritura nos decía en Romanos que íbamos a, perdón, que la creación está gimiendo también para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿ya? Y ese evento sabemos que es en el día ya del fin, ya cuando todo esto se acabe y seamos redimidos, ¿ya? Redimidos de este cuerpo. ¿Qué más podríamos decir ahí? ¿Se acuerdan algo más respecto a ese día de redención? ¿Se acuerdan? Cerca de el día de redención. ¿Se acuerdan el día de redención? Les voy a mostrar acá, nuevamente, en Romanos 8, cuando dice,
acá que, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ven? Tanto los hijos de Dios como la creación van a ser libertados, ¿ya? De la esclavitud de corrupción. Acá está hablando del cuerpo en el contexto, ¿ya? Y también en cuanto a la creación, está hablando de esa sujeción que la hizo el que la creó en esperanza, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Porque una vez que los hijos de Dios sean manifestados, entonces la creación también será libertada, perdón, de la esclavitud de la corrupción. Y acá dice que toda la creación gime a una, o sea, está unida en este gemir. ¿Para qué? Para que no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, o sea, gime la tierra y gemimos nosotros, esperando la adopción. Miren, la redención de nuestro cuerpo. Entonces acá está hablando del cuerpo, ¿ya? Y lo importante también aquí acerca del día de la redención era entender que este evento no lo vivieron los apóstoles, no fue vivido en el año 70, sino que entendemos que, o yo entiendo personalmente, que este hecho tiene que ser al final, ya cuando todo se acabe, ya cuando todo cese, cuando realmente todos los que tengamos el Espíritu Santo de Dios, que es lo que habla Romanos 8, entonces estemos presentes en aquel evento, en aquel día, ¿ya? ¿Por qué sabemos que es algo futuro y no ha pasado? Porque tendríamos que hacer preguntas respecto a cuándo entonces la creación fue libertada de la corrupción, cuándo nosotros fuimos también libertados de la corrupción o ellos, ¿y cuándo es que se manifestó la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Ya así podríamos estar haciéndole preguntas al texto, ¿ya? Entonces, lo más, entiendo yo, certero ahí, a la luz de la Escritura y también a lo que dice Apocalipsis, cuando uno lee Apocalipsis 18, 19, 20, vamos a ver entonces que ese día es en un futuro, ya cuando entonces el sol de justicia que gobierne todo, que le veamos, que estemos con Él, será entonces nuestro Señor Jesucristo en aquella Jerusalén celestial que también esperaba a Abraham, que habíamos visto también en Hebreos, ¿ya? Eso, muy a grandes rasgos, ¿ya? Si a alguien le interesa más el tema del día de la redención, también puede hacerse la tarea de buscar, de leer Apocalipsis, de leer también lo que dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿ya? Eso, entonces ahora nos corresponde el versículo 31 y 32, así que nuevamente vamos a leer ya versículo 17 en adelante, así que ahí cualquiera de los hermanos si me puede apoyar en la lectura del 17 entonces al 32, por favor, cualquiera de los hermanos. Yo lo leo, ¿desde cuál a cuál? ¿Del 17? Sí, del 17. Ya. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Ya, espectacular.
Muchas gracias, Ismael. Ahí está entonces. Versículo 31 entonces dice, voy a leer un poquito antes, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí está. Quítense de vosotros, entonces, el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, 31. Quítense de vosotros. ¿Qué significa quítense? Quítense de vosotros. Yo no puedo quitar algo que no está. O sea que existe eso, hay, se encuentra Ya, ahí. ya, Puede ser también relacionado con el despojados. ya, tiene que ver con el despojaos. El despojaos acá, despojaos, ¿es lo mismo que quitarse? Sí, habíamos quedado Este, que sí. vamos a ver. Ahí está el despojaos en el griego y el quítense del 30 es airao, Erro, ese, erro, ¿ya? Vamos a ver una vez más. erro, Ya, ahí está. Y vamos a darnos cuenta que no es el mismo. Ya, el sentido de despojarse, habíamos visto que era la intencionalidad profunda de el ser desde adentro hacia afuera, ¿ya? Es algo de lo más profundo del ser, ¿ya? Desde adentro hacia afuera, o sea, despojarse, desarraigar, quitar de manera profunda o despojarte, sacar de ti de manera profunda lo que tienes dentro de tu ser hacia afuera. Ya esa era más o menos la figura. Acá, la palabra quítense, que está tomado de nuevo de acá, erro, si lo vemos en el diccionario de la Septuaginta, dice tomar, quitar, retirar. ¿Ya? Equivalente en hebreo a esa palabra, que aparece 113 veces en el Antiguo Testamento, y su equivalente en arameo, ahí está. ¿Ya? Ya que nos dice, por ejemplo, los usos que tiene o las acepciones de levantar, remover, llevarse, todas las que había salido adelante, retirar, etcétera. ¿Ya? Entonces, tomar, quitar, retirar de entre vosotros, quítense de vosotros, ¿ya? Aparten de ustedes toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia y toda malicia. ¿A qué estaría apuntando? Quitar, retirar, mira, el diccionario griego también nos dice cargar, destruir, ejecutar, ¿ya? Retirar como de dinero, según Lucas, por ejemplo, destruir, según Juan 11:48, ¿ya? ¿Qué podríamos decir entonces de ese quítense? Quítense de vosotros. Quítense de Eh, vosotros. yo veo que está como relacionado en la parte, digámoslo así, social de uno, en que afecta mi comportamiento, que afecta al otro, pensando ¿Ya? en ellos que a lo mejor eran dados a gritarse y por eso lo dice.
¿Ya? ¿Alguien más quiere decirle ahí algo? Quítense de vosotros este, este verbo imperativo, ¿ya? Quítense, no es una sugerencia nuevamente. Durante todo este pasaje, este tiempo que vamos estudiando Efesios 4, nos hemos dado cuenta de que la segunda parte son solamente imperativos, ¿ya? No deja lugar a una negociación entre Jesucristo, por medio de Pablo, y los creyentes, ¿ya? Todo es imperativamente. Entonces, quítense de vosotros. Una orden, ¿no es cierto? ¿Qué implica? Quítense. Quítense de vosotros. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? ¿Qué implica quitar algo? ¿Sacar algo? ¿Qué implica? ¿Qué acciones requiero para retirar algo? ¿Para sacarlo? ¿Para hacerlo desaparecer? Lo primero es identificar que está, dónde Ya, está. ya. Es lo mismo que acá el salga, ¿no es cierto? Salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga. Si dice quítense, ¿qué implica entonces? Que todo esto, que todo esto está o no está. Si manda a quitarlo, ¿qué implica que de todas estas cosas esta lista queda? ¿Está o no está? Están, po, están presentes. Ya, ¿y por qué están presentes según lo que Pablo nos ha estado diciendo? Porque tenemos la vieja naturaleza igual. Ya, bien. Entonces, si tenemos la vieja naturaleza y nos manda a despojarnos, después nos dice, el que hurte no hurte más, si se van a irar, no pequen, si hay mentira, deséchenla, de nuevo, miren, desechar, sacar, quitar, desestimar en este caso, el que hurtaba no, negación, no hurte más, y después nos dice ninguna palabra corrompida, salga. Y ahora quítense. Entonces nos está dando Pablo, de nuevo, hablando acerca de lo que ya hay en nosotros, de lo que existe, de lo que está, de lo que cada uno de nosotros tiene. Todos nosotros tenemos esto en nuestra vieja naturaleza. Y Pablo dice, quítense de vosotros, toda. ¿Por qué dirá quítense de vosotros toda? En este caso, amargura, por ejemplo. ¿Por qué toda? ¿Por qué quitarnos de nosotros toda amargura? ¿Por qué no la mitad, o un cuarto, o un octavo, o un dieciseisavo? ¿Por qué toda? Porque un poco de levadura, dice la Ya, palabra. Mm. Y lo otro que decía anteriormente, que nosotros tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. Y el varón perfecto no era así, no era a medias tintas, como se dice. ya. ¿Nuestro Señor Jesucristo tuvo amargura en su vida? ¿Se nos habla la Biblia acerca de, o nos habla la Biblia acerca de la amargura del Señor? ¿O que en algún momento de su vida él sintiera amargura? Me da la impresión de que cuando murió Lázaro, dice que Jesús lloró,
Pero él todo lo que hizo lo hizo sin caer en pecado. Todo dentro de Ya, un equilibrio. ya. ¿Se acuerdan cuando vimos la amargura de que hablábamos acerca de la amargura? Y que el Señor Jesucristo nunca, pero nunca, tuvo esta amargura de la cual se habla acá. Porque llorar, tener pena, conmoverse, ser movido a misericordia puede pasar, no es pecado, ¿ya? Pero acá nos dice, quítese de vosotros toda, que nos da la misma intencionalidad del despojaos, que es completo, no es a medias tintas, este despojaos, este desechando, ¿ya? No es a medias tintas, es completo, ¿ya? Es total, podríamos decirlo, ¿ya? Fácilmente. Entonces, quítense de vosotros toda amargura. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de la amargura en Hebreos con nuestro hermano Guillermo? Vamos a hacer harto ejercicio aquí de memoria bíblica. ¿Qué hablamos de la amargura? ¿Se acuerda que está relacionada a la amargura? Pueden buscarlo, hermanos, si gustan. Lo que vimos en Hebreos. La amargura. Quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura. ¿Se acuerdan? ¿Será que la ¿Proyectar la amargura no... palabra tú ahí? Perdón. ¿Cómo, Ismael? Si puedes proyectar el significado de la palabra ahí. Sí, ahí está. ¿Será que la amargura nos Uns- lleva a una condición, Ya, el bien, pecado a una condición porque nos arrastra a otras cosas la amargura? ya. Ahí está la palabra. Picría. Punzante, veneno. En el de la Septuaginta, amargura. Ya, sabor, hablando de sabor. Ya, la experiencia amarga, en definitiva o literalmente. Amargura es una experiencia amarga o una condición, como decía nuestra hermana, que se experimenta. Ya está hablando de, de un vivir, de un sentir. Ya, experiencia. Ya, entonces, quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué nos va a decir acá de este resentimiento amargo? Por ejemplo, acá en otra acepción, ser terriblemente envidioso, eso está más bien dinamizado, es el significado, eh, pero amargura, amargor, en cuanto a sabor, en cuanto a experiencia. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Se acuerdan a lo que lo relacionaba Hebreos? ¿Se acuerdan cuando en Hebreos, lo voy a poner acá, ya, ya que sé que todos tenemos memoria frágil, yo aquí primero que nadie, que todos, perdón. Acá cuando dice en Hebreos 12:15, ¿se acuerdan? Que lo vimos también del pasaje del Antiguo Testamento, Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, espero que nunca más se nos olvide el tema de la amargura en hebreo porque va ligado a Esaú, a lo que vimos. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Ya? Entonces, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando. ¿Cómo lo está ejemplificando acá Pablo? O sea, perdón, el autor de los Hebreos. Como una raíz, como una planta.
¿ya? Raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario y profano como Esaú. ¿Se acuerdan lo que pasó con Esaú? Cuando se enteró lo de su hermano, el engaño que hizo Jacob, ¿cómo reaccionó? ¿Feliz, contento? ¿O estaba en este estado de amargura que lo llevó, ya por su condición, entonces a querer matar a su hermano? ¿Se acuerdan? Entonces, brotando alguna raíz de amargura, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento la primera vez que aparece esta frase, raíz de amargura, estaba ligada en el Éxodo a cuando Dios les dice que por cuanto no dejaron los ídolos, sí, bien digo, por cuanto no dejaron los ídolos, sino que sirvieron a otros dioses, entonces algunos de ellos, ¿qué tenían? Tenían raíz de amargura, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan cómo va ligado todo la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura con lo que sucedió en el Antiguo Testamento? Cuando se nos nombra esa primera vez de la raíz de amargura. ¿Se acuerdan o no? Sí, me En, estoy acordando. en Deuteronomio 29, es súper importante el tema de la amargura. Al menos nos ayuda a entender generalmente de dónde viene la amargura, como dicen los autores bíblicos, ¿ya? Miren, acá, en el 29, voy a empezar del 16, dice, porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado, perdón, por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus, miren, abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Bueno, voy a leer de nuevo esta parte. Vosotros sabéis, vosotros, miren, el público, vosotros, sabéis, experiencia, cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos, de conocimiento, pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto, sentido, sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra y de plata y oro, que tienen consigo. Y aquí miren lo que dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Miren, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. En el hebreo, hiel y ajenjo. En el griego, amargura. ¿Ya? El autor acá, Pablo, perdón, el autor a los hebreos, al tomar este texto dice amargura, ¿ya? Traduce o interpreta hiel y ajenjo como amargura y nos dice que en medio de vosotros haya o exista raíz que produzca hiel y ajenjo. Si uno ve esta palabra hiel y ajenjo, veneno, hiel y ajenjo, miren, maldecir, polilla, venenoso, maldito, sustancia amarga, eso es lo importante. ¿Ya? Sustancia amarga, muy desagradable para consumir. Por eso es que en el Nuevo Testamento, los que saben un poquito más nos dicen que este veneno amargo, este veneno venenoso, esta amargura viene del sabor, del saber, perdón, del sabor y no del saber, de una experiencia, ¿ya? Por eso entonces se nos dice acá, en Deuteronomio 29, que por medio de las abominaciones de los ídolos, ¿ya? Que haya en medio de ellos, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer cuyo corazón se aparte, miren lo que está hablando, se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses. De nuevo, los ídolos, está ligado acá con la amargura, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, o sea, un veneno tal que desvía al resto para ir en pos de dioses ajenos, distintos a Jehová, ¿ya? Y después dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, mire lo que va a hacer esta persona, que tenga esta raíz que produce este veneno amargo. Dice que sabiendo todas las maldiciones que van a venir sobre él mismo, a sí mismo,
se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y miren lo que nos habla. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. ¿Ya? Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Entonces, ahí vamos a ir viendo de dónde entonces toma el autor a los hebreos esto de la amargura, de esta raíz que produce, que brota, Giel y ajenjo, este veneno amargo. Dicho eso entonces, y ya que lo hemos enlazado con uno de los textos del Nuevo Testamento, vemos que la amargura, la importancia de quitar toda amargura de entre nosotros. ¿Por qué? Porque la amargura, que está ligada en cuanto a la Biblia mayormente, a los ídolos, ¿ya? Porque nosotros muchas veces decimos, oye, tengo amargura de corazón porque tengo pena, tristeza. Sí, puede ser, ¿ya? Pero bíblicamente hablando, si tomamos de estos pasajes que nos hablan de la amargura, podemos ver que también está ligado con el tema de la idolatría, de los ídolos, de ensoberbecerse en el corazón. Y acá Pablo, ya, y el autor a los hebreos, sabiendo esto, entonces nos advierten, y Pablo en este caso particular nos dice, quítense, como una orden, de vosotros toda amargura, todo veneno amargo, toda condición de entre ustedes que los haga entonces pecar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta amargura está relacionada al ensoberbecimiento de corazón, al endurecer el corazón, como dice Deuteronomio 29, ¿ya? Entonces, acá podemos echar mano de lo que significa bíblicamente o de dónde entendemos que bíblicamente se habla acerca de la amargura, ya de esta idolatría de corazón. ¿Por qué? Porque él se ensoberbece y él, la persona que tiene este hiel y ajenjo, este veneno amargo, entonces piensa que está bien, ¿ya? Y muchas veces los que andan amargados, ¿se acuerdan lo que nos dice? Romanos 3:14 acerca de los amargos. ¿Nos acordamos o no? Romanos, miren, en Romanos 3:14, puse 33:14. En Romanos 3:14, miren lo que nos dice acerca de los hombres caídos. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, miren, veneno, hiel de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces, en este sentido, antes la amargura estaba ligada con el corazón, con el ensoberbecimiento, y ahora Pablo lo liga con la boca. La boca es la que está llena de maldición y expresa la amargura que está en el corazón, ¿ya? Y después más adelante vamos a seguir viendo que no hay temor de Dios. Miren, ¿por qué no hay temor de Dios? Deuteronomio ya nos había dicho por qué, porque sirvieron a dioses ajenos. Y al servir a dioses ajenos, aquel tal que estaba haciendo eso se ensoberbeció en su corazón. Hubo veneno de amargura en su corazón. ¿Ya? Entonces va todo ligado. Y aquí nos da otra arista acerca de la amargura. ¿Ya? La amargura de corazón. También podemos ver, por ejemplo, cuando Pablo, no sé si se acuerdan de lo que sucede en Hechos capítulo 8, el versículo, no me acuerdo, creo que está casi al final. Acá, sí, acá es. Mire, entonces Pedro le dijo, ¿se acuerdan cuando? Dije Pablo, Pedro, ¿se acuerdan cuando estaban con Felipe, que vieron todo lo que hacía? Y quiso comprar a los apóstoles el don del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, miren, lo mismo que Deuteronomios, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizá, perdón, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, de nuevo el corazón,
Y miren, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Ya? Acá está. Entonces, miren, de nuevo, lo del corazón, lo importante que es entonces entender que el corazón en este caso no era recto delante de Dios. Y ahí le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dice Pedro. Entonces, de nuevo, otra arista de la amargura que nos puede entonces aprisionar, puede desviar el corazón nuestro delante del Señor. ¿Por qué? En el sentido práctico. ¿Por qué? Porque un corazón amargado ya sabemos que está denotando que está en la vieja naturaleza. Un cristiano que esté en amargura, que esté con este veneno amargo, sabemos entonces que es la vieja naturaleza. La nueva naturaleza no es amarga, no se desvía del Señor, de su boca no sale, no se denota esa amargura, sino que por el contrario, alaba al Señor, anda en pos de Él, no se va tras los ídolos como Deuteronomio. Entonces, quítense de vosotros toda amargura. Algunos comentaristas dicen, esta amargura normalmente está ligada al egocentrismo, al orgullo. Porque, ¿por qué me amargo? Porque las cosas no son como yo quiero. ¿Por qué me amargo? Porque yo voy a ir tras mis ídolos, tras lo mío, no tras lo que Dios quiere. Entonces me amargo, ¿ya? Y así uno puede ir viendo distintos comentarios acerca de esto, pero lo importante es lo que la escritura nos dice acerca de la amargura y siempre ha ido en relación con pecado, ¿ya? Con pecado delante del Señor. Y Pablo acá nos dice entonces, imperativamente, quítense de vosotros toda amargura. Eso, hermanos, ¿alguien quiere aportar ahí algo acerca de la amargura que Pablo nos está hablando aquí? Y lo que también hemos visto en Hebreos, en Romanos, en Hechos, capítulo A mí me 8. llamó la atención el hecho de que una vez que habla de quítese de vosotros toda raíz de amargura en Hebreos, cuando habla de la amargura, advierte sobre la amargura y de inmediato hable de, o sea, de esa descripción de Esaú, Sí, ¿no es como si cierto? fuera, como si fuera una consecuencia de no, o sea, de tener amargura. Como que Mm, por la amargura también llegó Esaú a tener ese comportamiento y cierto. adjudicarse esa descripción bíblica. Y lo otro que también es lo contrario a lo que se nos llama en las escrituras a ser agradecidos. Es lo opuesto a los frutos que se describen del espíritu también. Entonces es algo totalmente carnal el hecho de estar en amargura. Ya. Hermanos, consulta. ¿Hay situaciones en las cuales nosotros pudiésemos estar en amargura? Y si hay situaciones, ¿cuáles serían donde uno humanamente dice, oye, es lícito que pueda sentir algún grado de amargura o que esté en amargura? ¿Hay alguna condición o cómo se llama? Este, se me fue la palabra. Ya me voy a acordar, pero se me fue la palabra. Pero hay algo que digamos, oye, a raíz de esto es que efectivamente se puede sentir amargura. Contexto, eso es. ¿Hay algún contexto en el cual podamos llegar a sentir amargura, experimentar amargura? ¿Es normal la amargura? ¿Ya? Si nos sucede algo, ¿puede venir con naturalidad el sentirnos en amargura? ¿Qué decimos?
Hola, ¿se escucha? Sí, Que estoy con manos libres. Quería decir que a veces en el mundo se entiende la amargura como que fuera algo o el resultado de mucho sufrimiento en la vida. ya. Entonces la persona está amargada o tiene amargura por todo lo que ha vivido. Pero en la Biblia y por lo que has leído ahora se descarta como ese pensamiento porque es algo que viene de la propia concupiscencia del hombre o de la mujer. No es Propio pecado. algo exacto, no es algo, no es eh, justificación a tener amargura por haber sufrido o, Exacto. alguna situación puntual o haber tenido mucho sufrimiento durante la vida. Eso quería decir. Ya, bien. ¿Qué más podemos decir ahí, hermanos, de lo que hemos leído? Adelante, hermana Sonia. Eh, yo lo asocio a la amargura a algo que me frustra. Cuando me frustro en la carne, yo me amargo en la carne, porque estaba pensando yo, eso es lo que me provoca amargura cuando yo me frustro, cuando las cosas no salen como yo quiero, porque no es lo mismo que dolor, dolor por una pérdida, dolor por una situación que me compunge, que hay alguien que se enfermó, ¿Mm? eso, es más la frustración, el no salir con la mía, yo creo que es lo que me amarga. Y eso es carne, el viejo hombre. Ya, bien. ¿Es lícito, por ejemplo, sentir amargura cuando se muere un ser querido? ¿Es lícito, por ejemplo, sentir amargura, como decía María José, cuando las cosas hemos sufrido demasiado? Cuando vemos que todo nos sale mal o que hemos sido víctimas de algo, por ejemplo. Lo mismo que vimos de Dina, por ejemplo, si es que lo entendíamos como violación, que ella fue violada, Dina tendría el derecho o tendría la excusa, por decirlo de algún modo, de sentir amargura a causa de la situación que vivió. Son preguntas difíciles para algunos y sería bueno que las contestáramos ya entre nosotros. ¿Cuándo vamos a entender que es lícita la amargura? Según el texto, la pregunta sería, ¿es lícita la amargura? ¿Es negociable sentir amargura? ¿Está bien sentir amargura? ¿Por qué caí en la amargura? ¿La amargura agrada a Dios? ¿La amargura se antepone a la vieja naturaleza? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la amargura? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo en Juan 11, si nos acordamos todos de Lázaro, ¿se acuerdan cuando Marta sale a encontrarlo y María se queda en casa? Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y después, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los discípulos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí de nuevo, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le dijo María, perdón, Marta. Después dice, Jesús entonces, al verla llorando,
y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Miren lo que dice la escritura acerca del Señor. Al verlos llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Ya? ¿Por qué lo dijeron? A causa de que llora. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y después vamos a ver que Jesús le resucita de entre los muertos, pero lo importante acá, ¿y por qué lo preguntaba? Porque muchas veces yo preguntaba, ¿en la muerte es lícito? Cuando alguien muere, ¿es lícito que yo me sienta con amargura? O que tenga esa pena inconmovible que me lleve a estar amargo. ¿Por qué? Porque no se dan las cosas como yo quiero, porque mi corazón entonces critica a Dios y dice, ¿por qué te lo llevaste? Como Marta o como María, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Que es una confesión lícita, o sea, les dice, yo sinceramente creo, Señor, que si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, porque ellas creían en que eran el que él era el Cristo, ¿no es cierto? Y se lo dice, sí, Señor, yo he creído. Entonces, ante la muerte, ante dificultades, entendemos que el Señor Jesucristo acá le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, como bien decía María José, y ligando estos pasajes y otros, porque en distintos temas podríamos ir viendo cómo es la amargura o si es lícita, podríamos ir viendo que no, la amargura no es lícita y como ya hemos visto en los otros textos, la amargura viene de un corazón que está en pecado, que es pecaminoso, viene de la carne. La amargura, este hiel y ajenjo, normalmente en la escritura lo vamos a ver ligado a personas, a hombres y mujeres que su corazón no es recto delante del Señor, ocupando las palabras de Deuteronomio y también de Hechos capítulo 8. Dicho eso, por eso es que es imperativo, es un mandato que de entre nosotros toda amargura sea quitada, sea desarraigada, sea expulsada, desaparezca de entre nosotros, ¿ya? Imperativamente, eso es lo que tiene que pasar respecto a la amargura. La amargura no es algo lícito. Uno no podría usar el texto de Pablo cuando dice, que todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Acá derechamente, la amargura es un quítense, ¿ya? Quítense de vosotros toda amargura. Lo mismo que el resto de las cosas que va a decir, ¿ya? Pero ahora que nos estamos centrando en la amargura, me interesaba que todos tuviéramos la misma base de conocimiento bíblico acerca de cómo la Biblia describe la amargura y el origen de la amargura y los contextos en los cuales se habla de la amargura, porque la amargura nuevamente está ligada siempre al corazón perverso, pecaminoso de nosotros, de la vieja naturaleza, del Adán, como también lo vimos en Romanos capítulo 3, y no hay ninguna excusa para decir, oye, es lícito, ¿ya? Es lícito sentir amargura. No, no es lícito sentir amargura. ¿Sentimos amargura? Sí. ¿Y por qué la sentimos? Por nuestro pecado, ¿ya? Por nuestro pecado es que sentimos esa amargura, ¿ya? Entonces, quítense de vosotros toda amargura. No sé si alguien más quiere aportar algo ahí, decir algo ahí, dar su opinión acerca de esto. Quítense de vosotros toda amargura. Si no, seguimos con la próxima orden que nos da Pablo. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Adelante, Elías. Hola, hola. Sí, yo quería comentar que a mí me parece que, bueno, lo hemos conversado igual, pero va todo dentro del contexto del versículo 22, 23, cuando habla de despojarnos del viejo hombre y renovados en el espíritu vuestra mente y vestidos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y después, como consecuencia de este vestirse del nuevo hombre, entiendo yo que vienen los siguientes versículos, por lo cual desechando la mentira, etcétera, airaos pero no pequéis, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y ahora nos encontramos con, bueno, luego dice no contristéis el Espíritu Santo, que también encuentro yo que es algo importante a considerar dentro de lo que habla, de la existencia del Espíritu Santo en la nueva creación, en el sentido de las arras, la garantía que tenemos, y después de eso se nos dice, quítense de vosotros toda amargura. Entonces, ese quítense lo entiendo yo como lo mismo que dice más arriba, que es despojarse, que es irse desvistiendo de estas características, y acá son sentimientos que tienen relación con el enojo y la venganza, podríamos decir nosotros. El tema de la amargura, el enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, son sentimientos que no tan solo te afectan a ti mismo, sino que afectan al entorno. Y si estamos sentando bases también para la iglesia, sobre todo esto que tiene que ver con la amargura, es algo que va a afectar sí o sí a los otros. ¿En qué va a afectar? Porque una persona amarga, una persona que está en amargura de espíritu, digamos, es una persona que es insidiosa, que hay maledicencia en su actuar, que hay un resentimiento profundo, por lo cual toda su forma de desenvolverse va a andar contaminando y contagiando de esta amargura. Entonces, por eso es importante de que quitemos de nosotros este sentimiento, si es que en alguno de nosotros llega a estar en esta vieja naturaleza, obviamente está, me refiero a que si en algún momento llega a florecer, eh, y no pensando, o sea, de partida es pecado personal delante del Señor, sí, pero también hay que considerar que llevamos a otros a pecar a través de nuestra amargura, quizás incitando a otros al odio, quizás la amargura nos lleve a levantar calumnias o a murmurar, entonces algo muy, muy, muy de cuidado. Por eso creo yo que los que pone estas cinco juntas y después termina diciendo toda malicia, porque son sentimientos que son muy contaminantes, son de mucho daño, podríamos decir, dentro de la persona, de una familia y sobre todo dentro de la iglesia. Entonces, creo yo que quizás por ahí puede ir el tema. Ya, gracias, Elías. Muy bien. ¿Qué podríamos decir entonces? Ahora quítense de vosotros toda amargura y después que diga enojo. El enojo, enojarse. ¿Enojarse es pecado o no es pecado? Yo entiendo que el enojo como tal no es pecado, pero acá en el contexto me parece que apunta a una perseverancia en el enojo. Podría ser que lo interpretáramos de esa manera. Porque Ya, también se nos nombra la ira después, pero arribita nos dice aírate, pero no peques. Entonces, acá hay un tenor que darle a lo que nos está diciendo el apóstol. claro, ¿no es cierto? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Antes ya nos había dicho que la ira, uno podía irarse pero no pecar, como también nos menciona Elías. Ahora, mi pregunta es, ¿el enojo y la ira son lo mismo? ¿El enojo y la ira es lo mismo?
por lo menos yo lo entiendo como un sentimiento muy parecido, solo que uno es de mayor envergadura que el otro, es más grande, es más exacerbado. ¿Cuál es el más exacerbado? La ira. Ya, Mm. acá cuando ponemos ira, o enojo, perdón, dice furia, pasión intensa, ya, rabia, pasión. Nos dice también en la Septuaginta furia, ira, rabia, pasión, ya lo mismo que el anterior. Y sentimiento de ira intensa, tema relacionado con la furia, según Gálatas 5:20. Y ahí nos va a dar también otros contextos. Algunos también hablan de frenesí intenso, ya, como dándole énfasis acá, según algunos, a una connotación negativa, ¿ya? Y para algunos todo esto está ligado con connotaciones negativas del enojo, de la ira, de la gritería, obviamente de la maledicencia y también de la malicia. Entonces, la diferencia entre ira y enojo, acá vamos a seguir viendo, el enojo entonces está ligado con thimos, no sé cómo pronunciarlo bien, ahí lo voy a poner, y la otra es esta, miren, Orgei. orgei, y esta de acá es Thimos. thimos, ¿ya? Thimos ya vimos lo que significaba y esta otra dice acá que es ira, castigo, miren, cólera, retribución, venganza. ¿Se acuerdan cuando en la escritura se nos habla del día de la ira del Señor? Del día de la ira de Dios, o que en la justicia de Dios, no se, o sea, que en la justicia del hombre no se aplica la justicia de Dios. Acá nos habla de ira como castigo. En este sentido, el enojo es más como habíamos visto acá, en esta palabra, es una furia, una rabia, una pasión, un cólera intenso o un frenesí, ¿ya? Entonces, algo te enoja, algo te enciende, la cólera, la rabia, la pasión, y acá, por el contrario, la ira va más ligada al castigo, ¿ya? Va ligada con el enojo, sí, pero va más ligada al castigo, ¿ya? Para algunos. Adelante, Elías. Sí, solo iba a comentar que hay algunos que traducen enojo como rencor. También. Y quizás por el contexto puede que tenga sentido que el enojo esté referido al rencor, como a un enojo que no termina, que se mantiene vivo, que también acompaña la amargura en ese sentido, podríamos decir. Claro, claro. Ahora, no sé si nos acordamos de de lo que leímos en Hebreos, cuando habla acerca de Saúl, que habla de la amargura, y si nos recordamos también de la historia de Saúl, vemos que él sintió todo esto. Sintió amargura, enojo contra su hermano y una ira, que esa ira, ¿qué le hizo decir? Que iba a matar a su hermano, iba a aplicar un castigo, iba a aplicar una venganza, una retribución sobre él acerca del gran enojo y de la amargura en la cual estaba, ¿ya? Y vemos que también la escritura nos habla acerca de que él era un hombre fornicario y qué más, ¿se acuerdan? ¿Cómo era Profano. Saúl? Y profano, ¿no es cierto? Profano y fornicario. Y eso de la fornicación nos hablaba también de la sensualidad, de la pasión que él sentía ya intrínsecamente, ya a causa de su vieja naturaleza. Entonces, este tema de que quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, va ligado claramente a una connotación negativa. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es buena o no es buena. La retribución, el castigo, el enojo de Dios, ¿es bueno o no es bueno? La nueva naturaleza, podríamos preguntar, ¿se enoja, se aira? Pero si el texto dice airaos, pero no pequéis, por ejemplo, Ya, sí, existe la posibilidad de airarse. sí, correcto.
Entonces, yo creo que está describiendo, al menos el enojo y la ira, entiendo yo, a Dios mismo también se le atribuye ira. Exacto. Entonces, de Y por enojo sí, también. obvio, entonces de por sí no debería ser pecado. Yo Ya, creo que parte, claro, porque si parte con la amargura y después dice gritería y maledicencia y toda malicia, yo creo que esa es la clave al analizar esas dos emociones. ¿Qué es lo que conllevan? ya. Si nos fijamos, como bien dices tú, dice en otras traducciones, por ejemplo la textual, sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito y maledicencia y toda malicia. En la Valera dice lo que ya hemos visto. En la de Jerusalén, por ejemplo, dice toda amargura, enojo, ira, maledicencia, gritos y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. ¿Ya? En otras, por ejemplo, como perdón, la estoy viendo solo yo. Pídanme perdón, me equivoqué. Estoy viéndola solo yo. Pensé que la estaba compartiendo. Déjenme un momento acá. En otras versiones de la escritura, nos va a decir, oh, perdón, acá. Nos va a decir, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, en Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Ya? Se dan cuenta que todos traducen enojo e ira distinto. ¿Por qué? O sea, perdón, igual. ¿Por qué? Porque es una misma palabra y son cosas distintas. Es bueno entender que la ira y el enojo son cosas distintas, que van relacionadas, pero son distintas en su fin, en su forma. En la Biblia del Siglo de Oro, que es una muy parecida a la Valera, nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Ya? En otra versión nos va a decir, por ejemplo, en la Biblia hispanoamericana, que es interconfesional, nos va a decir nada, perdón, voy a agrandar acá un poquito, está muy chiquito. Ahí sí, dice nada de actitud, acritud, rencor, ira, voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Destierren todo eso, ¿ya? Nada entonces de rencor, ira, voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Destierren todo eso. Si volvemos entonces a la Valera, nos va a decir, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En este sentido, entonces, ¿por qué es importante ver otras traducciones? Porque también nos ayudan un poco a entender el porqué de algunas traducciones que agregan o quitan cosas. Acá, en este caso puntual, quítense de vosotros toda amargura. Ya hemos entendido entonces que es un imperativo y la clave, como ya se ha mencionado, está en los versículos 22 cuando empieza a hablar de esto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, hay una pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre y la clave está en qué? Que el viejo hombre está ahora presente, viciado conforme a los deseos engañosos, ¿ya? Y debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que es creado, miren, en justicia y santidad de la verdad. Entonces, como es creado en justicia y santidad de la verdad, debemos desechar la mentira. ¿Por qué? Porque no va ligada en la verdad. Debemos hablar verdad. ¿Por qué? Porque está creada según Dios y nuestra nueva naturaleza está creada en la verdad. También después nos dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque pecar, entonces ya no estaríamos en santidad si pecamos. Después dice, no se ponga el sol sobre, miren acá, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo liga de nuevo, el 26. ¿Ya?
Ni deis lugar al diablo, el que hurta no hurte más, sino que trabaje, etcétera. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Cuando nos dice acá, quítense de vosotros toda amargura, antes nos había dicho no contrista el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando yo estoy teniendo dentro de nosotros, de vosotros en este caso, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, que obviamente está ligado al pecado, al viejo hombre, entonces todo eso debe salir, todo eso debe ser quitado de entre nosotros. Y claramente nosotros vamos a poder identificar cuando alguien se enoja, se aira y le da lugar al enemigo. Acá, como dice el airaos, ni deis lugar al diablo. ¿Ven? Ahí está la clave de cómo entender estos textos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Va ligado a la vieja naturaleza y sobre todo a cuando estas cosas, o con estas cosas, le damos lugar al enemigo. En el caso puntual del airarse y del enojarse. Por eso es que se ponen también en esta lista, por más que sea lícito. ¿Cuándo deja de ser lícito? Cuando entonces yo le doy lugar al enemigo. Y si le doy lugar al enemigo, entonces claro que debe quitarse de mí todo esto. Claro que debe quitarse de mí el enojo y la ira. ¿Por qué? Porque en la nueva naturaleza yo me puedo enojar. El Señor Jesucristo mismo dijo, cuando hizo las parábolas, por ejemplo, del verdugo, ¿se acuerdan? Cuando aquel que perdonó, el rey perdonó y después el otro no perdonó a sus deudores, ¿se acuerdan que dice que el rey se enojó contra él y lo envió a la cárcel y lo hizo pagar hasta el último cuadrante, o no iba a salir de la cárcel hasta que no pagara el último cuadrante? O cuando se nos habla del día de la ira del Señor, que sabemos que ocurrió en el año 70, ya donde Dios vino en retribución a su pueblo. Entonces, podemos ir viendo que en la nueva naturaleza efectivamente se aplica la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza es creada, ¿en qué cosa? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la nueva naturaleza, claro que se puede enojar, claro que en ella se pueden evidenciar el enojo y una ira que agraden a Dios, ¿ya? Que agraden a Dios. Lo mismo que vimos de Pedro en Hechos capítulo 8 cuando ellos también le dicen, oye, tú estás en hiel de amargura y en prisión estás, ¿ya? En Hechos capítulo 8. Y ellos en la nueva naturaleza entonces, que Dios había creado en ellos, también se enojaron con eso y profirieron las palabras que profirieron. Y cuando la profirieron, podríamos decir, oye, eso fue, lo maldijo, o sea, les dijo que estaba en prisión de amargura, etcétera. Algunos podrían pensar así, pero nosotros sabemos que cuando uno está en la nueva naturaleza, no peca. Entonces, estas características que nos da acá el versículo 31 va siempre ligada a la vieja naturaleza. La vieja naturaleza se enoja, se aira y peca y da lugar al enemigo. La vieja naturaleza, producto de su propio pecado, cae en amargura. La vieja naturaleza, producto de que cae en amargura, se enoja, se aira y peca, también entonces da lugar a la gritería. Y esto es súper importante, da lugar a la gritería. A la gritería. ¿Por qué será que la vieja naturaleza, al amargarse, al enojarse, al airarse y dar lugar al enemigo, viene de suyo la gritería? ¿Por qué será que la gritería es considerada acá como algo de la carne que debe ser quitado de entre nosotros? A nosotros, por ejemplo, con Ismael muchas veces nos han dicho, oye, están gritando cuando hablan, porque elevamos un poco la voz. Eso, eh, esto de la gritería, ¿por qué en este caso, debe ser quitado? ¿Debe ser sacado de entre nosotros? Si ya hemos entendido el tema de la amargura, del enojo, de la ira que da lugar al enemigo, ¿por qué entonces el siguiente paso sería quitar la gritería? Ya vamos a llegar a la maledicencia, pero en cuanto a la gritería, ¿por qué entienden ustedes que debe ser quitada? Los gritos. ¿Se acuerdan o no?
De nuevo, gritar no es malo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando al pueblo de Israel, cuando entró David, ¿qué hicieron? Gritaron, dieron voces de júbilo, ¿no es cierto? Gritaron y dijeron, ahí viene, anunciando al rey, ¿ya? Anunciando al rey. ¿Se acuerdan? O en Isaías cuando también Judá gritó en alegría, en gozo, a causa de el Señor, de la profecía que Isaías también había dicho. Podemos ver también en el Nuevo Testamento, ahora en el ámbito negativo, ¿ya? Que gritaron diciendo, sea crucificado. Cuando el pueblo le preguntó Poncio Pilato a quién le soltaban, ¿ya? Y dijeron a Barrabás, suéltanos, y el otro sea crucificado. ¿Ya? O también vemos que cuando Pilato pregunta qué mal ha hecho, le pregunta a los fariseos, y ellos gritaron, crucifícalo, crucifícalo, ¿ya? O también en Hechos, cuando a Pablo, cuando la multitud se junta, gritan también detrás de él que muera, que debe morir, ¿ya? Entonces, esto de la gritería. Adelante, hermana Sonia. Yo decía, en el contexto en el que está acá, pues está entre enojo, ira, gritería y Ya. maledicencia. El contexto es violento, es pecaminoso. Exacto. El contexto entonces que Pablo nos habla es un contexto de nuevo que está ligado con la vieja naturaleza, en donde uno le da lugar al enemigo y entonces después de toda esta seguidilla de pecados, como un pecado llama a otro pecado, viene la gritería. Entonces, esta elevar la voz con grito, con profusa alevosía de violencia verbal, entonces siendo, después la otra palabra, malidiciente, ¿ya? Siendo malidiciente, como dice también Romanos capítulo 3 que lo vimos, veneno de áspides hay en su boca, ¿ya? ¿Por qué hay veneno de áspides y que acompaña ese veneno de áspides los gritos? ¿Por qué? Si echamos mano de Romanos, ¿por qué? Porque no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno. En la vieja naturaleza, eso se da de suyo propio. Cuando vemos lo que significa maledicencia, que yo no sé si, oh, perdón, yo no sé si todos lo sabemos, para ir concluyendo, cuando hablamos de maledicencia, ahora sí, déjenme cerrar aquí para no confundirme. Esto de la maledicencia, acá está. Mire, blasfemia. ¿De ahí dónde viene la palabra blasfemia? Miren, acá está. Blasfemia. ¿Ya? De nuevo. Blasfemia. De ahí entonces viene la palabra blasfemia, difamación, vituperio, vilipendiar al otro. ¿Ya? Difamarlo en su honor o en su honra, si usamos el término legal de nuestro código penal. ¿Ya? Difamar la honra del otro. ¿Ya? Vilipendiarlo, vituperarlo. Entonces, cuando hablamos de la maledicencia, que está acompañado de gritería, de este enojo y esta ira que da lugar al enemigo, de esta amargura que viene a causa de un corazón, no olvidarlo, que va tras los ídolos, de un corazón que no es recto delante de Dios, de un corazón entonces que es orgulloso en sí mismo y cree que está bien cuando está mal, entonces todo eso da lugar a la gritería y a la maledicencia. Y por eso es que Pablo nos dice acá, quítense de vosotros porque viene acompañado de la carne, de la vieja naturaleza, ¿ya? Y ya hemos dicho, si dice quítense es porque está, ¿y por qué está? Porque tenemos la vieja naturaleza y de nuevo el mandato es a despojarnos de ella, a desarraigarnos de ella, a desembarazarnos de ella, cuando entonces nos vestimos de la nueva, ¿ya? Entonces, esta maledicencia, este vilipendio, este vituperio, esta difamación, como vemos acá, perdón, esta difamación, como vemos acá, también es bueno ver que normalmente entonces va acompañado de todo lo que nos dice en el contexto, de un corazón amargo, de un corazón con ira, de un corazón enojado que le da lugar entonces al enemigo, que lo lleva a los gritos y a la maledicencia. Y es también es bueno recordar, por ejemplo, si nos vamos a Marcos, voy a irme rápidamente antes de terminar, a Marcos 7. Creo que el 19.
Acá dice, la otra vez conversábamos esto, creo que fue una conversación coloquial, decíamos, él dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Miren, lo que entra de afuera en el hombre no le contamina, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto está hablándolo cuando le dijeron, ¿se acuerdan en el contexto? Que no se habían lavado las manos, ¿se acuerdan de todo eso? Que llegaron y comieron, etcétera. Y después vamos a ver qué les dice acá, pero decía que lo que del hombre sale, miren, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Miren, porque de dentro del corazón de los hombres, miren todo lo que sale. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, englobando todo, el engaño, la lascivia, la envidia, miren, la maledicencia, el vituperio, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, que no salga de vuestra boca, claro que tiene que ver, claro que tiene que ver, no salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque eso te contamina. Eso me contamina a mí. Lo que sale, lo que sale, no lo que entra. Entonces, por eso es importante, importantísimo ver que del corazón nuestro, de la vieja naturaleza, está todo esto. Y dentro de ello la maledicencia, que también nos menciona Romanos capítulo 3, que es como veneno de áspides. Y es importante ver que ese como veneno de áspides también está ligado con la amargura, con ese hiel, ese veneno amargo, ¿ya? Ese ajenjo, ¿ya? Ese sabor amargo. Entonces va todo mezclado, hermanos, va todo íntimamente relacionado en cuanto al pecado del hombre, en cuanto al Adán. Todo esto tenemos cada uno de nosotros y es bueno que entendamos que Dios nos manda imperativamente una orden a que esto se vaya de nosotros, ya se quite de en medio nuestro, se desarraigue de nosotros y eso se logra entonces andando en la nueva naturaleza como ya lo hemos visto. Y si tuviéramos que tomar el limpio de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque todavía falta, pero hasta ahora, podríamos decir entonces que ninguno de nosotros le gana a la vieja naturaleza por nuestros propios medios. Ninguno, ninguno. Por eso es que el mandato no es a combatir al viejo hombre, a reformar al viejo hombre. El mandato es a despojarnos, ¿ya? Es a sacarlo, ¿ya? Es a considerarnos muertos al pecado, como dice la Escritura, más vivos en Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este despojarnos del viejo hombre, ninguno de nosotros tiene la facultad ni la capacidad individual por nuestros propios medios para vencerlo. Por eso es que fue necesario que Dios, entonces en su infinita misericordia y sabiduría, nos vistiera del nuevo, creara, según Él, según Dios, este nuevo hombre que es creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si nos tenemos que quedar con algo de todo lo que hemos visto el día de hoy, aparte de lo que ya hemos hablado acerca de la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia, es que la pregunta inmediata que debemos hacernos, ¿cómo entonces yo me quito de esto? ¿Cómo quito de entre nosotros todo esto? Es que cada uno de nosotros en lo individual estemos vistiéndonos de este nuevo hombre para que en lo colectivo entonces podamos decir que Dios ha quitado de entre nosotros todo esto, que yo andando individualmente delante del Señor como una persona em, santa, justa, como Él me manda en la nueva naturaleza, entonces eso también se va a ver reflejado en la comunidad, en este caso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque cuando tú y yo andamos en la nueva naturaleza, entonces claro que se nota en el andar también nuestro en la congregación y claro que ahí se refleja que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se somete a la cabeza, ama a su esposo, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Porque la vieja naturaleza es una dromedaria, como dice el Antiguo Testamento, hablando de Israel, es una dromedaria infiel, es una dromedaria que vaga y vaga por el desierto. Nuestra vieja naturaleza es igual. También nosotros vagamos y pecamos cuando andamos en la vieja, pero en la nueva sabemos que entonces tenemos todo el poder y la autoridad ya del Señor para vencer entonces a los deseos pecaminosos carnales en los cuales está viciada la vieja naturaleza. Así que lo dejamos hasta acá
Y la próxima semana entonces continuamos del mismo versículo 31 viendo lo que nos faltó ya del capítulo 4, ¿vale? Así que si alguien más quiere decir algo ahí, bienvenido. Ah, Elías puso algo, perdón, yo no lo vi. Eh, no sé, Elías, si quieres decirlo, recién voy a ver qué pusiste. Sí, solo estaba compartiendo un pensamiento de un hermano que me pareció como en línea con lo que estáis comentando, que dice malicia o maledicencia. Esto marca la enemistad arraigada de la que brotan naturalmente, entendemos que en la vieja naturaleza, obviamente, las ¿Mm? 5 formas del mal. Se ha señalado que su relación genealógica se manifiesta en el orden mismo de su mención. La acritud del temperamento, que vendría siendo perdón, la amargura. Después dice, o sea, dice, la acritud del temperamento excita la pasión, que vendría siendo el enojo. Esa pasión maduró hasta convertirse en una fuerte indignación, que vendría siendo la ira. Esa indignación se transformó en peleas indecentes, griterías, y esas peleas se oscurecieron en calumnias y abusos, que es maledicencia. Y dice, un elemento malicioso que se encuentra todo el tiempo en la base de estas flagrantes atrocidades. Se nos ordena que las desechemos a todas. Solo eso, era como complementando un poco lo que habíamos estado viendo. Gracias, Elías. Gracias, gracias. Sí, súper, súper bueno. Bueno también ver los distintos puntos de vista de nuestros hermanos también ahí. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? ¿Alguien más quiere? Hola a todos, disculpen que me sumé un poco más tarde. Quería decir que la manera de quitarse eso es, según lo que vemos en Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Entonces, entiendo yo que ese quítense, la idea es subirlo, ponerlo delante del Señor, porque en la vieja naturaleza está todo aquello. Entonces, ese quítense, pensaba, claro, eso, ¿cómo me lo quito? Bueno, y la respuesta entiendo que está en las mismas escrituras, que uno entrega todo eso al Señor en confesión de pecado, en humillación y reconociendo que fallamos. Eso, bendiciones. Gracias, gracias, hermano. ¿Alguien más ahí? Si no, entonces, como les Sí, decía. Ah, adelante. disculpa, sí, quería comentar que también que esto va muy en línea, podríamos decir que es casi lo mismo que dice Colosenses 3, del 5 en adelante. Entonces ahí se da la instrucción. Acá se nos dice despójense y allá en Colosenses se nos dice haced pues, o sea, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mm. O sea, claramente la forma de hacer morir lo terrenal es despojándose de la vieja naturaleza, vistiéndose del nuevo hombre, y en la práctica eso se va a dar en la medida, tal como decía nuestro hermano Guillermo, en que confesemos nuestras maldades y dejemos que el Señor siga actuando en nosotros. Así que eso, bueno. Sí, y eso también va en línea con lo que ya habíamos mencionado de considerarnos muertos al pecado, pero vivos en Dios por medio de Cristo. Y eso de considerarnos muertos va en correcta relación con lo que estamos viendo, porque Dios ya lo hizo. La Escritura nos enseña que nosotros fuimos muertos en Cristo. Él nos mató en Cristo para hacernos también resucitar en Él. Y esa resurrección también nos habla de la nueva naturaleza que Él ha hecho en nosotros. ¿Ya? Así que también es bueno ver que eso de considerarnos muertos al pecado también tiene mucho, mucho que ver con lo que estamos viendo y en la práctica, como ya se ha dicho también acá en este estudio, es el hecho de ponernos delante del Señor y también podríamos incluso mencionar el pasaje que nos habla de que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo.
Y esa obediencia a Cristo, ese todo pensamiento, ya hemos visto lo que dijo el Señor Jesucristo en los pasajes que leímos acerca de que del corazón nuestro es que salen entonces toda gritería, maledicencia y todo lo que ya hemos visto, toda maldad, y que eso es lo que nos contamina. Entonces, cuando nosotros en el ejercicio de esta vida cristiana y en la paciencia que el Señor nos tiene, yo entiendo que Él nos va a ir capacitando día tras día, como Él ya lo ha prometido también en Efesios capítulo 4 de llevarnos entonces a esa plenitud que Él quiere. Y esa plenitud que Él quiere es la vida y persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso es que somos cristianos, porque Él quiere hacer pequeños Cristos, como también ha dicho alguien por ahí, quiere hacer pequeños Cristos que poblen la tierra, ya que nosotros llevemos entonces esa bendición que Él quiere transmitir al resto de los suyos que aún no le conocen, pero que sabemos que le van a conocer por medio también de la predicación del Evangelio. Así que ahí es súper bueno que nos tengamos paciencia, como dice Efesios, nos amemos en la corrección, en la instrucción del Señor y que sobre todo entendamos que somos un cuerpo, que unos van creciendo y desarrollándose según su propia actividad y otros también según su propia actividad, pero juntos entonces aprendiendo, ya aprendiendo juntos en este andar cristiano, cayéndonos, levantándonos y sobre todo despojándonos de la vieja naturaleza y viviendo en esa nueva que es creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que eso, hermanos. ¿Algo más que decir ahí? Sino quedarnos entonces con esto de despojarnos del viejo hombre y de quitar de en medio nuestro todas estas cosas que ya hemos visto el día de hoy. ¿Vale? Lo dejamos hasta acá entonces.